Entre los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial se encuentran las consecuencias de la Primera. Como el conflicto más mortífero de la historia hasta ese tiempo, se empezaron a crear tensiones alrededor de todo el mundo, sobre todo con los países más afectados posguerra, como lo fue Alemania, que se vio afectada por el Tratado de Versalles y empezó a crecer un sentimiento de nacionalismo y aislamiento en contra de los otros países. Esto, por su parte, provocó una revolución de pensamiento entre las naciones, que cambiaron de una política imperialista y libertaria, la cual, por cierto, los había llevado a la guerra, al totalitarismo, el centralismo y las corrientes más extremas, como lo fue el nazismo. Uno de los antecedentes más relevantes es el crack del 29, que ocasionó una depresión económica que duraría varios años, causando el descontento político de las naciones afectadas, ocasionando una inestabilidad y el crecimiento de políticas proteccionistas. Todo esto, en conjunto, logró que líderes totalitarios como el pintor austriaco, el emperador Hirohito y Mussolini tomaran el poder de sus respectivas naciones, como Alemania, Japón e Italia. Ahora bien, la principal causa beligerante que pudo desatar este conflicto fue la Alemania resentida porque perdió territorio, perdió dinero y eso provocó el nacionalismo extremista alemán. Y después de la Revolución Rusa y de haber ganado el comunismo, pues provocó una rivalidad entre nacionalismo, comunismo, luego vino lo de la Gran Depresión, lo cual provocó que los grandes líderes buscaran una solución, a los cuales algunos optaron por el nacionalismo extremo y otros por el comunismo. En países y personajes destacados tenemos a los aliados, los cuales eran Gran Bretaña, dirigida por el primer ministro Winston, Francia por su presidente Charles, la Unión Soviética por Stanley, Estados Unidos por Roosevelt. Y por otro lado tenemos a los regímenes fascistas que se unieron en 1936, los cuales eran Benito Mussolini, duque de Italia, Adolfo Hitler, el Führer de Alemania, y el emperador Hirohito de Japón, los cuales conformaban el eje Roma-Berlín-Tokio. La Segunda Guerra Mundial ha sido el conflicto armado más brutal que ha existido en toda la historia de la humanidad hasta la fecha, el cual ocurrió por diversos factores como podrían ser el Tratado de Versalles y las crisis económicas que explotaron como consecuencia del mismo, las ambiciones por los territorios y por el ascenso de ideologías como podrían ser el fascismo y el militarismo. Este conflicto se da cuando Hitler invade junto a la Unión Soviética a Polonia en 1939. En respuesta a esto, Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra a Alemania. Aún así, Alemania logra atravesar la línea Maginot de Francia mediante una guerra relámpago. Una vez invadida Francia, el siguiente objetivo de Hitler era invadir a Gran Bretaña, y en medio de esta invasión se inicia la Operación Barbarroja, que es por la cual se logra tomar control de la Unión Soviética. Mientras tanto, Japón comienza a tomar el control de la Indochina y parte de la China continental, por lo que también atacaría sin previo aviso a los Estados Unidos en el bombardeo de Pearl Harbor. Mediante este suceso es que Estados Unidos declara la guerra a Japón y entra a la Segunda Guerra, cambiando así la balanza para las potencias aliadas. Es por sucesos como el desembarco aliado en Normandía en la Operación Overlord, la pérdida de Italia como un aliado en la guerra y el avance de los soviéticos por el este, es que Alemania por fin cede hasta rendirse en mayo de 1945 con un ejército casi exterminado, y en agosto del mismo año Japón se rinde tras el lanzamiento de las bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki, dando así una conclusión al conflicto conocido como la Segunda Guerra Mundial. Operación Barbarroja. Alemania invada Rusia. ¿Para qué? Para acabar con el comunismo. 22 de junio de 1941. Básicamente, aunque solo 3 millones de soldados y 1.200 tanques, no pudieron hacer nada por el clima, la pérdida de hombres y la pérdida de artillería. El ataque al Pearl Harbor. Llega a Japón, ¿no? Quiere recuperar sus tierras de Hong Kong, Malasia y Singapur, el Reino Unido. Pero no quieren que Estados Unidos los ataque desde Hawái. Así que dicen, pues vamos a atacar a los dos y nos vamos a prevenir de problemas. Que bueno, al final pues tales problemas los dejaron bien radioactivos por un pequeño niño y un hombre gordo. Pero ajá, despliegan 300 aviones japoneses a las 7 de la mañana en la bahía de Hawái, que después del combate hubo un prisionero que se llamaba Kazuo Sakamaki y lo utilizaron como traductor hasta el final de la guerra. El día de agarre Estados Unidos, Reino Unido y algunos canadienses dicen, pues Alemania tiene invadido toda Europa, vamos a abrir un frente aliado. Y para esto agarran, nos vamos en agua. Van en el agua, va llegando a la playa de Normandía. Y para esto, antes de llegar, pues llegan
normal, los van a fusilar todos. Pasan 1200 años de guerra para apaciguar, entre comillas, a las fuerzas alemanas y poder desembarcar. Desembarcan, masacre tremenda, pero se abrieron paso, ponen acá una cabeza de playa y desde la cabeza de playa avanzaron hacia Francia. La batalla de las Ardenas, o la gran ofensiva de las Ardenas. Diciembre 1944. Agarra Alemania, no, pues vamos a hacer acá una operación súper secreta para atacar las Ardenas, ¿no? Que al principio se lo vieron, pues como por el clima estaba nublado y no podían hacer reconocimientos, llega Alemania como si nada, pero les dan un paro Estados Unidos desde la ciudad de Bastonia y como se quedaron sin combustible, les dieron matarile. Batalla de Berlín 1945, 16 de abril. Agarra el mariscal Georgy Zhukov y dice, voy a invadir Berlín porque es la capital de Alemania. Entonces, pues esto agarra a Hitler y dice, no, pues me voy a esconder en mi Führerbunker. Es un búnker. Hasta el 29 de abril, donde en el búnker se casa con Eva Braun y los habitantes del Führerbunker. Es un búnker. Y llega su general y le dice, nos quedan como 40 horas hasta que ya no aguantemos, rey. Y llega otro general y le pide permiso para intentar hacer una ruptura de cerco y aguantar más. Hitler le dice, Simón. Y en esa misma tarde, Hitler se suicida con su esposa en el búnker y son quemados por sus asistentes. Una del montón de consecuencias que tuvo la Segunda Guerra Mundial fueron sus avances tecnológicos, ya que los países necesitaban desarrollar de nuevas armas y técnicas para poder ganar la guerra. Unos ejemplos serían lo que son los radares, que estos se encargaban de detectar aviones y barcos enemigos para así facilitar la planeación de sus movimientos y también poder anticipar los del enemigo. También tenemos lo que son los radios portátiles y las señales codificadas. Esto permitió a las tropas comunicarse de una manera más eficaz, eficiente, efervescente en el campo de batalla. Y los nuevos sistemas de comunicación que fueron tanto por cable y por satélite que mejoraron completamente la comunicación a larga distancia. También tenemos lo que era el Enigma, que fue una máquina de cifrado utilizada por los alemanes. Esta máquina era dificilísima de descifrar, lo que permitía a los alemanes enviar mensajes codificados de manera segura. En 1940 se ofreció la recompensa más alta ofrecida nunca por un criminal, y esta fue por $1 millón a quien fuera capaz de capturar a Hitler. Entre los muchos planes que tenía Hitler para Rusia era matar a todos los habitantes de Moscú para así crear un lago artificial que cubriera toda la superficie de la ciudad. En 1942, Walt Disney se reunió con los funcionarios de la Defensa Civil y Guerra Química, ya que quería ver el progreso de la máscara de gas que había mandado diseñar con forma de la figura más icónica de la empresa, o sea, Mickey Mouse, y estaba destinado a calmar a los niños aterrorizados. Por pura coincidencia, en 1944 se imprimió un crucigrama con respuestas que contenían nombres en clave de la operación del día D, lo que hizo que el Servicio de Seguridad del Reino Unido entraran en pánico pensando que ya los habían descubierto. Hiro Onoda fue el último soldado japonés que se rindió casi 30 años después tras estar escondido en las selvas de Filipinas. Por último, de cada 100 películas bélicas que se producen, 50 están ambientadas en la Segunda Guerra Mundial. Entre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, no solo los soldados se vieron afectados, este conflicto tuvo repercusiones sociales, políticas, de salud, entre otras tantas, llevándose entre las manos la vida de aproximadamente 75 millones de personas, militares y civiles. Cabe añadir la caída de los regímenes fascistas en Europa. El impacto inmediato de la Segunda Guerra Mundial fue bastante destructivo para los países involucrados, especialmente para los derrotados. La Segunda Guerra contribuyó a la construcción de las naciones en Europa y la parte occidental del continente estableció regímenes democráticos permanentes. En la política internacional, la consolidación de Estados Unidos y logros como potencias políticas y económicas a nivel mundial desencadenó otro conflicto posterior a la guerra.